Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 9, en su versículo 38 al 41. Para los que nos quieran seguir con la palabra, amén, son bienvenidos. Y si no puede, pues solamente escuche. Abra su corazón, abra su mente, para que el Señor pueda hablarnos. Amén. Pero antes de comenzar, vamos a venir en palabras de oración. Pues todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar al Dios Padre, Dios Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque no venimos a predicar por nuestra propia cuenta, porque no venimos a agradar al hombre, no venimos a quedar bien con nadie. Amén. Solamente a predicar la palabra del Señor, solamente a predicar el Evangelio. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos prestas, mi Dios. Gracias, Señor amado, porque nos permites otro día más de vida, el haber podido despertar, Señor, el poder abrir nuestros ojos, poder respirar, poder caminar, Señor, poder, Señor amado, poder ejercer nuestros quehaceres, Señor, en la casa como en el trabajo, con nuestros hijos, la familia, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí exponiendo tu palabra, Señor. Sea usted, Señor amado, poniendo palabras en mi boca, sea usted, mi Dios amado, hablando por mí. Espíritu Santo, sea usted tomando el control. Gracias le damos por todo, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el tema que tiene es: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es un tema muy hermoso, hermanos, que vamos a estar exponiendo el día de hoy. El que no es contra nosotros, por vosotros es. Estamos hablando espiritualmente, mi amado hermano, mi amada hermana. Amén. Y para todos los oyentes que van a escuchar esta palabra, amén. Y dice la palabra: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya, gloria a Dios. Este es el tema que vamos a estar hablando en esta noche, hermanos. Este es un mensaje que pues el Señor ha puesto en mí para que yo lo predique, amén, en mi sentir. Y es un tema muy fundamental para la iglesia de Cristo. Es un tema muy, muy serio, amén, porque veamos cómo los discípulos que fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, amén, ellos comienzan y dicen, dice Juan le respondió. Es que ya aquí, hermanos, ya estaba una conversación, amén, donde ellos estaban hablando sobre quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor les explica todo eso, ¿verdad? Esta prédica ya la hicimos antes, no me voy a detener ahí, pero
quiero continuar este pasaje de la Biblia. Entonces dice la palabra que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Está hablando, amado hermano, de los demás hermanos, los demás hermanas, amén, de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones, que proclaman el nombre de Cristo, que están siguiendo a Cristo, que han sido bautizados, amén, bajo una misma fe, que han sido bautizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, que han sido que están siendo seguidores de la fe de Cristo, que se han arrepentido, que han nacido de nuevo, han recibido el Espíritu Santo. Estamos hablando de un hermano y una hermana similar a usted y a mí, no más que de diferente iglesia, de diferente denominación, amén, porque somos muchos miembros, dice la palabra, pero todos constituimos el cuerpo de Cristo. Los que estamos viviendo en el cuerpo de Cristo, amén. Y los que no, pues, no sé qué decirle sobre ellos, ¿verdad? Están fuera del cuerpo y, pues, no sé, no pueden ser contados. Entonces, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Amén. O sea que aparte de los discípulos que el Señor había escogido, había ya otros discípulos, amén, que ya estaban ejerciendo el ministerio, que ya estaban pregonando el evangelio, que ya estaban echando fuera demonios, porque es lo que está diciendo Juan. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Amén. Veamos, yo quiero que pongamos atención a la actitud y al comportamiento que están teniendo los discípulos. Aquí en este pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Una actitud un poco negativa, una actitud, podríamos decirlo, soberbia, porque es lo que están mostrando los discípulos en este pasaje de la Biblia. Lo que se refleja es soberbia, amén, porque ellos se topan con este hermano, con este discípulo que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero aquel discípulo no quería seguirlos. Y ellos dicen: pero él no sigue, le dijeron a Jesús. Y vienen los discípulos y le prohíben a este otro discípulo que deje de ejercer el evangelio. Amén. O sea que aquí viene y hay una riña entre la iglesia, dentro de la iglesia, hermanos con hermanos. Amén. Entonces veamos que como no solamente hoy en día, ¿verdad?, hay problemas entre hermanos, pastores, hermanos, y etcétera, etcétera, sino que también en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo ejerciendo su ministerio, se dio este tipo de problemas. Amén. Y esto era como que los discípulos estaban probablemente se sentían más que probablemente que el otro discípulo. Porque ellos molestos vienen y le prohíben al hermano que predique. Le prohíben al hermano que eche fuera demonios. Amén. Es lo que ellos están haciendo. No obstante, no podemos descalificar la actitud de muchos hermanos hoy en día. Amén. Vamos a decir por aquí para que nadie se moleste, que hay pastores aún evangélicos, hay ancianos aún evangélicos, amén, que ya se supone que tienen que ser maduros en la fe, pero ellos también tienen un comportamiento similar
lo que estaba teniendo los discípulos en aquel tiempo. Amén. Porque hay hermanos, porque ya son ancianos, ellos piensan que ellos se la saben toda, ellos piensan que ellos siempre están en lo correcto. Amén. O qué sé yo, no, pero no estoy degradando el conocimiento de ellos y la postura de ellos, la investidura de ellos. Amén. Solo estoy queriendo apuntar que en este pasaje que estamos leyendo había soberbia dentro de los discípulos. ¿Por qué razón? Probablemente celosos, probablemente porque se sentían que ellos eran los únicos. Amén. Pero podemos ver claramente que no, porque ya había el Señor ya había escogido a alguien que ya estaba echando fuera demonios. Probablemente ya este discípulo ya estaba 1 o 2 pies adelante de los discípulos, porque ya estaba ejerciendo, ya estaba administrando, ya estaba practicando, amén, el evangelio, mientras los discípulos estaban siendo enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque así hay hoy en día también hermanos que se molestan porque si hay un grupo de hermanas o de hermanos que están apoyando el ministerio de un hermano, ya ellos vienen y se molestan porque el grupo de ayuno y oración, ellos están intercediendo por otros hermanos. ¿Sí me explico? ¿Me va siguiendo, hermana? Entonces, algo que no debería estar pasando en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque veamos lo que responde el Señor con respecto a esto. Amén. Pero Jesús les dijo, no se los prohibáis. Esa fue la respuesta del Señor. No se lo prohibáis. Amén. O sea que el hecho de que tengamos un líder, tengamos un pastor, pero si el pastor está un poco soberbio, si el pastor porque no le está yendo bien en su vida personal o en su vida espiritual, o porque está teniendo muchos problemas, ya sea económicos, problemas familiares, y alguien viene y dice, ¿sabe qué, hermana? Ustedes no pueden estar orando por los demás hermanos, ¿ok? Porque yo no les he dado derecho a ustedes para que oren por nadie. Eso es algo erróneo de parte de un líder. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos uno solo. No importa si usted no es de esa denominación en la que el pastor está. Usted puede ser de diferente iglesia. Pero si alguien viene a usted y le pide, hermana, ore por mí, hermano, ore por mí, como todos cristianos maduros en la fe, nosotros estamos en la obligación de prestar nuestro servicio, porque somos servidores, que no se le olvide, somos siervos inútiles. Dice la palabra que después que nosotros hagamos nuestra tarea, que expongamos nuestro tema, que digamos, siervos inútiles somos. ¿Para qué? Para que no nos vanagloriemos, para que no nos sintamos la última Coca-Cola en medio del desierto, porque eso es lo que estaba pasando aquí con los discípulos. Ellos miraron que alguien más estaba predicando el evangelio y ellos sintieron celos. Ellos dijeron, tienes que seguirnos, ven para acá, si no, pues ya no puedes ejercer eso. ¿Por qué razón? Por la soberbia de ellos. Amén. Entonces dice la palabra, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Amén. Porque nadie puede predicar el evangelio si no ha sido llamado a predicar el evangelio. Amén. Nadie. El Señor llama. Amén. El Señor necesita obreros que prediquen la palabra, necesita obreros que anuncien las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que no somos los únicos, no somos los únicos privilegiados, que así como estamos nosotros, hay miles y miles de hermanos y hermanas que predican el evangelio. Dice,
Y cualquiera que os diere, digo, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Amén. Porque cuando ya nosotros ya probamos de Cristo, en mi caso, yo estoy agradecido con el Señor porque de dónde me sacó. Amén. Y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Y porque creí, predico. Y porque me convertí, predico a Cristo crucificado. Dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque todos vamos siguiendo la misma meta. Todos vamos buscando el rostro de Cristo. Entonces no nos podemos poner de egoístas, de soberbios, cuando estamos hablando de la vida espiritual. Porque la soberbia no es bueno. Eso es estar uno en tinieblas. Eso es estar uno ya bloqueado de la visión que se tiene que tener en la iglesia. Amén. A mí, hace poco alguien me llamó para que orara por unas personas católicas, porque se le había muerto un familiar. ¿Sabe? Yo no dije no. Yo me presté para ir a orar, para orar por ellos. Amén. Porque ese es mi trabajo. Porque Cristo dijo que está cansado de sacrificio, dice. Dice, aprende, lo que el Señor quiere es obediencia. Misericordia quiero, dice la palabra. Aprender qué es eso, dice, y hacerlo, dice. Misericordia quiero. Amén. Entonces nosotros tenemos que renovarnos constantemente en el espíritu, renovar nuestra mente para dejar de estar cometiendo este tipo de errores. Porque los discípulos, estamos hablando los discípulos, amén, estaban aprendiendo, pero pasa un tiempo prudencial del discipulado. Ya luego comienza la etapa de los apóstoles. Es como hoy en día, ¿verdad? Hay hermanos que llegaron antes y saben bastante de la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios por eso. Pero a la vez, como que no hubieran salido de la etapa de la escuela, porque todavía están como cometiendo muchos errores. Como ya personas maduras en la fe. Y el problema es que todo el mundo lo mira, todo el mundo lo escucha, todo el mundo dice, wow, los evangélicos ni entre ellos se quieren. Se están prohibiendo que oren el uno por el otro. Cuando el Señor lo que quiere es la unidad. Cosa que la iglesia es lo que menos practica ahora. La unidad. ¿Sí? El Señor nos ayude. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Este es en el libro de Marcos. En el libro de Lucas, capítulo 9, amén, versículo 49, y vamos a leerlo hasta el 56. El predicador aquí, Lucas, él también está hablando sobre esto, y dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Amén. El hecho de que un hermano o una hermana se haya salido de la congregación o se haya salido de la iglesia donde estaba ejerciendo el evangelio, no quiere decir que este hermano y esta hermana vienen a ser mis enemigos nomás porque ya no me quisieron ayudar. No. Sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi hermana. Sigue siendo, si está viviendo la palabra, si está predicando la palabra, sigue siendo mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús. Sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. Cosa que no podemos menospreciar. Porque el que no ama a su hermano, dice, está en tiniebla, dice. Y no sabe a dónde va. Está perdido. Se le entenebreció la mente nuevamente. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, le dijo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén.
¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando estamos bien pensamos que nunca vamos a necesitar que alguien ore por nosotros. Amén. O a veces de tanto que los hermanos oran por nosotros, nosotros venimos a ser unas personas que nos atenemos. Los hermanos están orando por mí. Las hermanas están orando por mí. O ahí hay un grupo de intersección que está clamando por mí. Pero, entonces, y miramos el comportamiento del líder, miramos el comportamiento del diácono, miramos el comportamiento del hermano, miramos el comportamiento del pastor, hablando de esas maneras, de que no deben orar por las otras personas. Eso es ser uno egoísta. Eso uno no estar verdaderamente enfocado en lo que verdaderamente se necesita hacer. Amén. Porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho, dice. Sabe que hay momentos en la vida que se descuida espiritualmente. Y yo lo digo porque a mí me ha pasado, a mí me pasó una vez. Cuando fui a visitar una iglesia y fui a ver cómo a probar el agua, ¿verdad? Y pues no me pareció mucho eso. Amén. Entonces descuidé un poco ¿cómo le explico? Mis obligaciones, como el de predicar. Me descuidé un poco y el enemigo aprovechó ahí para entrar. Amén. Para entrar y hacer su trabajo. Dijo el apóstol Pablo, no deis lugar al diablo, dice, porque no dijo, no dejamos de pensar, porque no nos descuidamos que él está siempre maquinando cosas contra nosotros. Él está viendo siempre cómo entrar y cómo dividir y cómo romper y cómo hacer caer al hermano o a la hermana. Entonces, doy gracias a Dios porque pues hubieron unas hermanas que oraron por mí. Y una de esas personas fue la hermana Cecibel, que el Señor me la bendiga. Mi hermana Reina, que el Señor me la bendiga. Amén. Entonces, cuando ellas oraron por mí, el Señor me fortaleció nuevamente. Agarré fuerzas nuevamente para salir de ese estancamiento espiritual. Amén. Porque todos somos humanos y todos necesitamos los unos de los otros. Entonces, no podemos estar ahí de soberbio diciendo, no ore por él, no ore por ella, no más oren por mí. No, tenemos que mirar cómo está nuestro comportamiento. Amén. Entonces, desde ese entonces, doy gracias a Dios porque pude salir de ese estancamiento espiritual. Usted sabe qué es estar estancado espiritualmente y no poder salir y no tener fuerzas ni para orar. Porque yo pasé por eso. Yo pasé un tiempo de que el enemigo es tremendo, porque cuando no está, por eso es que es importante, hermanos, que nosotros nos pongamos la vestidura, la armadura de Cristo, que siempre estemos leyendo la palabra, porque por medio de la palabra nosotros nos alimentamos, nos fortalecemos. Amén. Nos fortalecemos ayunando. Tenemos más control y dominio propio, velando para que no entremos en tentación, para que estemos fortalecidos. Pero es necesario que la iglesia esté unida. Es necesario que la iglesia ore los unos por los otros. Cristo lo dijo. Amén. Y aquí el que salva es Cristo. Aquí el hermano y la hermana, si mira al que lo está guiando, a su líder, que su comportamiento, que está un poco raro, que no está bien lo que está diciendo, la iglesia tiene que tener ese discernimiento de espíritu y no doblegarse a eso. Y decir, no, pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hagamos esto y esto. Amén. Y yo felicito a esas hermanas. Y yo felicito a esos hermanos que se mantienen al pie de la palabra. Que están siguiendo la palabra del Señor. Porque el hombre no salva,
Si el pastor a puras penas va ahí queriéndose salvar. El pastor no puede salvar a nadie. Aquí el que salva se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que respetar la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor. Amén. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Y dice que, vamos a seguir leyendo, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, dice. ¿Por qué? Porque veamos la actitud de los discípulos, veamos el comportamiento que ellos estaban teniendo. Mira lo que dice la palabra. Cuando se cumplió el tiempo, dice, en que habían de ser recibido arriba, está hablando de Jesucristo, afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, dice. Amén. Para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. A los discípulos no le recibieron ahí los samaritanos. Porque su aspecto era como, dice, de ir a Jerusalén. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Veamos la actitud de los discípulos. ¿Por qué? Porque a ellos no les salieron bien las cosas como ellos querían. Porque a ellos no les resultaron bien las cosas como ellos habían planeado. Porque ellos se disgustaron porque las cosas no les salieron como ellos querían. Y de esa misma manera, nosotros como hermanos, cuando las cosas no nos salen bien, nosotros no tenemos que tomar esa actitud. Por eso que el Señor dejó esta palabra. Para ejemplo. Amén. Pero cuando nosotros estamos, las cosas no nos están saliendo bien. Ya sea económicamente. Amén. Ya sea problemas familiares, intrafamiliares, matrimoniales, qué sé yo. O en el trabajo. No tenemos que tomar esa actitud de soberbia y querernos desquitar con las demás personas. Y que no, eso no es manera de actuar en el hermano o en la hermana, porque nosotros somos la luz del mundo. Los ojos de las personas están puestos en nosotros. Amén. Tenemos que alumbrar, tenemos que hacer la diferencia. Recuerde que el que persevera hasta el fin, ese es salvo. El hecho de que uno tenga 40, 50, 60 años en la obra, pero si todavía no está viviendo la palabra como se debe, todavía no, o sea, peligroso y uno se quede. Peligroso y uno se quede. Amén. ¿Por qué? Porque por una raíz de amargura no se puede quedar. Oh, no, dice uno, yo me arrepiento de morirme. Eso sí nos da tiempo. ¿Qué tal nos da un infarto? ¿Qué tal ya nos despertamos el siguiente día? Amén. Entonces, veamos la actitud de los discípulos. Ellos le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como lo hizo Elías y lo consuma. Entonces, volviéndose él, o sea, Jesús, lo reprendió. Vea la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor escucha estas palabras, se da la vuelta y los reprende. ¿Sí? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, les dijo. ¿Está escuchando? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice la palabra. Pero vea cómo nuestro Señor Jesucristo, al escucharlos, al escuchar la soberbia de ellos,
al escuchar esa raíz de amargura que había brotado en sus corazones. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Y venimos y lo decimos por estos medios y todo el mundo se da cuenta. Y todo el mundo está viendo nuestra actitud. Y todo el mundo está viendo nuestro comportamiento. Damos lástima, damos pena como cristianos por el comportamiento que estamos teniendo. Porque el Señor dice la palabra que entonces volviéndose Él dice, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿qué espíritu está morando en su vida para que su comportamiento esté siendo así? El Señor fue bien estricto, jalándole las orejitas. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban causando división en medio de la obra, con su actitud. Y veamos qué es lo que dice Cristo sobre la división. Mateos capítulo 12, versículo 22 al 33. Amén. Dice la palabra que entonces fue traído, dice, a él un endemoniado, ciego y mudo. Tiene como tema la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, dice. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Entonces el Señor aquí en este pasaje está exponiendo el reino, está revelando el reino del diablo, que el Señor reprenda. Amén. Lo está exponiendo, o sea, le está diciendo al mundo que hay un reino de tinieblas, que hay un reino de oscuridad, y que todo reino dividido no prevalece. O una casa dividida, o una ciudad dividida. Y dice, y si Satanás, dice, echa fuera a Satanás contra sí mismo, dice, está dividido, dice. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pregunta. Y si yo, dijo Cristo, echo fuera demonios, pero por Beelzebú, dice, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Aleluya. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hace el árbol bueno y sus frutos buenos, o hace el árbol malo y sus frutos malos, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Entonces, el Señor está diciendo que un reino dividido, una casa dividida, no puede permanecer. Amén. Aleluya. Sí, o sea que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Por qué? Porque nuestras palabras, especialmente usando estos medios, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta de todo.
Todo el mundo critica. Mira al hermano. Si es que los evangélicos ni entre ellos se quieren, dicen. Tremendo, ¿verdad? Pero el Señor nos deja esta palabra para que nosotros reflexionemos. Para que nosotros recapacitemos. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios. Ok, 2 de Corintios capítulo. Vamos a leer el capítulo 3 y el capítulo 4. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra. El apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, dice. Capítulo 3 hasta el 4 lo vamos a leer. Comenzamos otra vez, dice. Comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros. O de recomendación de vosotros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo a los Corintios, o sea, ustedes tienen necesidad de que alguien les recomiende que ustedes son cristianos. Ustedes tienen necesidad de que alguno, de alguna carta, le dice, de recomendación para que diga que ustedes son cristianos. Esa es la pregunta. Un cristiano verdadero no tiene que tener recomendación. ¿Por qué? Porque puede ser que el hermano no predique, la hermana no predique, pero con su forma de ser, con su forma de actuar, con su forma de hablar, amén, con eso está predicando. Esa es la recomendación, esa es la carta de recomendación, el estar viviendo la palabra, amén, porque somos cartas leídas para las personas. Entonces dice, nuestra carta, le dice el apóstol Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, dice, conocidas, dice, y leídas por todos los hombres. Amén. Por eso es que el cristiano, por eso es que el hermano y el hermano tiene que ser sensato. Hasta para cómo va a hablar. Cómo va a vestir. Amén. Porque si la que dice que es hermana anda de peleonera en el trabajo, el que dice que es hermano anda de peleonero en el trabajo, enamorando a las mujeres, la gente dice, bueno, dice, para ser hermano como ese, mejor no, dicen. Entonces uno viene a ser piedra de tropiezo. O si usted es una peleonera, si usted no ama a su prójimo, a su hermana allá en el trabajo, a su compañero, a su compañera, entonces la gente dice, no, dice, para ser como fulana, mejor no, dice, aquí me quedo, dice. Entonces uno está haciendo piedra de tropiezo, porque es lo que dice el apóstol Pablo, dice. Nuestra carta sois vosotros, dice, escrita en nuestros corazones, dice. Conocidas y leídas por todos los hombres, dice. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Escrita, dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, dice, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Porque cuando todo cristiano, amén, recibió a Cristo, aceptó a Cristo en su corazón, llegó el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dijo el apóstol Pablo, más no vivo yo, dijo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si yo digo que soy cristiano, tengo que actuar como un cristiano. No siendo soberbio, no siendo actuando, teniendo una actitud pésima, ¿verdad? Porque la gente nos está viendo. Es lo tremendo. Y lo otro es que estamos quedando mal con Dios también. Entonces, estamos casi estamos en la antesala del infierno, pues, por decirlo así. Amén. Entonces dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Cuando nosotros estamos bien con el Señor y estamos viendo la palabra, no hay ni por qué disculparse por predicar la palabra. No hay ni por qué sentirse mal,
Porque si este mensaje el Señor me lo dio a mí, no tengo ni por qué estarle pidiendo perdón a nadie. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor lo dio. Entonces dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios cuando estamos siendo obedientes. Porque, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice la palabra, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. O sea, nosotros no somos nada, no podemos hacer nada. Nosotros somos unos incompetentes, somos unos inútiles. Amén. Nada podemos hacer. Miren lo que dice la palabra. Cuando nosotros estamos viviendo bien, estamos viviendo la palabra, dice que y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Porque dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, la capacidad, ¿verdad?, para ejercer el ministerio proviene de Dios, no de nosotros mismos. Dijo Cristo, fuera de mí, dijo, vosotros nada podéis hacer, dijo, nada. Amén. Tenemos que estar siempre conectados con el Señor. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice. Amén. Es lo que hace el Señor cuando venimos a Él. Nos da el privilegio, nos da un ministerio. Pero no para que yo me gloríe. No, por la gracia de Dios. Amén. Nos hace ministros competentes, o sea, ministros capaces para desenvolver la palabra, capaces para poder exponer la palabra, capaces para poder entender la palabra y vivir la palabra. Pero tenemos que leer la palabra. Tenemos que examinarlo cómo nosotros estamos. El cual asimismo nos hizo ministros, dice, competentes de un nuevo pacto. No de letra, dice, sino del Espíritu. Porque la letra mata, dice, mas el Espíritu vivifica. Amén. Es que es lo importante, estar viviendo la palabra. Amén. Estar viviendo la palabra y soportando el problema que nos llegue. Todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, unos tenemos enfermedades, otros preocupaciones por nuestros hijos que no se han convertido a Cristo, otros problemas económicos. Dijo Cristo que es importante, es necesario, dijo, que venga tropiezo, dijo, para el cristiano. Amén. Pero dijo, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo también, dijo. O sea, pero el Señor quiso decir que siempre van a haber pruebas. Nosotros vamos a ser probados para ver si lo que predicamos lo vivimos o nomás estamos hablándolo. Amén. Tremendo, porque es tremendo, fíjense, porque somos probados. Yo el otro día le andaba haciendo un trabajo a un vecino por aquí, cortándole su yarda, y el que le renta al lado se enojó, que salió hasta, híjole, endemoniado, salió gritándome. Él ni me estaba pagando. Salió gritándome que le había tirado zacate aquí y allá con la máquina, y todavía me andaba siguiendo el hombre queriéndome provocar. Y yo dije, Señor, te reprenda, Satanás, dije yo. Y le dije, yo ahorita vengo a limpiar, le dije, tranquilo, le dije. Y regresé a limpiar. Pero es tremendo, porque el enemigo siempre está ahí, maquinando, usando a las personas para ver cómo provocarnos. Me dijo el dueño de la casa, me da pena, me dijo, por lo que pasó, me dijo. Yo le dije, no se preocupe, le dije, ya es un anciano, le dije yo, pues
Se le subió el azúcar, le dije yo. Pero yo ya sé lo que estaba pasando, ¿verdad? El diablo usa a sus hijos, que son la gente que no es convertida a Cristo, para hacerle la vida imposible a uno. Pero si yo me pongo ahí viejito, no, entonces yo estoy botando el testimonio por mi forma de hablar y por mi soberbia, pues, por mi comportamiento. Porque entonces van a decir, mire, y ese hermano, y mire cómo habla, y mire cómo se expresa. Amén. Entonces, todos tenemos luchas, pero que eso no nos desvíe de lo que verdaderamente es necesario. Amén. No, si no ayudamos, pues no estorbemos o no impidamos. Amén. Porque no es bueno, hermanos. No es bueno. ¿Ok? Recuerde que usted es mi hermana, yo soy su hermano en Cristo. Amén. Cristo en un tiempo oró por los discípulos y le dijo, Padre, le dijo, te ruego, le dijo, por los que me has dado, le dijo. Porque ellos han creído en mí, han creído en tu nombre, le dijo. Han creído en tu nombre, le dijo. Han creído en el que me envió, le dijo. Que sean uno solo, le dijo. Así como tú y yo lo somos, le dijo. En unidad, le dijo. Y le dijo, no te ruego por el mundo, le dijo, pero te ruego por los que me diste, le dijo. Y no solamente te ruego por esto, le dijo, sino que te ruego por los que han de venir, le dijo, los que han de creer en mi nombre, le dijo. Que sean uno como tú y yo, le dijo. Eso es lo que dijo el Señor. Si ya el Señor, yo ni había nacido, probablemente usted no había nacido tampoco, pero el Señor ya estaba pidiendo misericordia por su vida y por la mía. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Maestro, con que le podré pagar. Cuando me vio naufragando en el mundo de maldad, me extendió su santa mano, Él me hizo rescatar. ¡Aleluya! Hermosa alabanza, hermanos. La unidad. Entonces dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes, o sea, capaces de un nuevo pacto, dice, no de letras, sino del espíritu, porque la letra mata, dice, mas el espíritu vivifica, dice. Y dice, y si el ministerio de muerte, dice, grabado con letras en piedras, fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar, dice, la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, dice. Amén. Porque cuando Moisés, amén, estuvo esos 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, no necesitó de agua, no necesitó de comida, porque la gloria del Señor, el poder del Señor lo sostuvo. Aleluya. Amén. Y dice que regresó y la gloria se reflejaba. La gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés. Dice, y si el ministerio de muerte, dice, grabado con letras en piedras, fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con la gloria? ¿Cómo no será más bien con la gloria el ministerio del Espíritu? Pregunta el apóstol Pablo. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, dice.
Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo toda la esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido, dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Porque Israel ellos no creen en el Señor todavía, que ya vino. O sea, su evangelio está embotado, su evangelio está encubierto todavía. Amén. Entonces, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros, dice, todos mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Amén. Fíjense lo que dice la palabra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. Amén. Porque lo que tenemos, o sea, no es de nosotros, es por misericordia que el Señor nos lo dio, nos los prestó para que nosotros lo ejerzamos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos a la prueba, no desmayamos a la tribulación, no desmayamos a la persecución, no desmayamos en que todo el mundo viene en contra y nosotros vamos en contra de esa corriente. Amén. No desmayamos, no tiramos la toalla, seguimos adelante en el nombre del Señor. Pues dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Amén. No mirando a diestra ni a siniestra, sino que el blanco que es Cristo. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Porque ya como nosotros estamos en la luz, tenemos que caminar con la luz. Dice, y antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Amén. Renunciamos a lo oculto, a las tinieblas. O sea, renunciamos a lo malo, a lo vergonzoso, a lo que practicamos antes. No andando con astucia, dice, ni adulterando la palabra de Dios. Amén. No engañando a las personas que tienen que diezmar para que se puedan salvar, o que es obligación para que les vaya bien. No, todo es por gracia, todo, el Señor a la fuerza no quiere nada. Porque hay muchas personas que les gusta tergiversar la palabra. Les gusta de una manera ver cómo sacan dinero de las personas. Y no es bueno, hermano, no es bueno. Porque antes bien dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está cubierto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que si mi evangelio, que yo digo que yo soy cristiano,
Pero mi forma de actuar, mi forma de pensar, de caminar, de hablar, de comportarme con las demás personas, es lo positivo del evangelio. Quiere decir que mi evangelio, supuestamente el evangelio que yo tengo, está encubierto, o sea, está en tinieblas todavía. Yo estoy en tinieblas todavía, no he venido a la luz. Vine a la luz, pero por alguna razón sigo en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no renuncié a lo vergonzoso, no he renunciado a lo oculto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está cubierto. Porque no estamos alumbrando, porque no estamos diciendo lo que somos. ¿Ah? Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, dice. Y una luz no se pone debajo de la cama, una luz se pone arriba para que alumbre todo. Eso somos nosotros los cristianos. Somos cartas leídas por todas las personas. Ya no digamos por Dios, que todo lo ve, todo lo mira, todo lo sabe. Digo el salmista, ni aún ha salido, dice, mi palabra, dice, de mi boca y tú ya la sabes, Señor, le dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, dice. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque, amén. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos y nuestro evangelio está encubierto, todavía estamos ciegos espiritualmente. No nos ha alumbrado el evangelio a nuestra vida, porque no estamos viviendo el evangelio como se debe. Amén. Por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, por nuestra soberbia, en muchos aspectos. Que ya uno maduro, ¿verdad? El enemigo sabe cómo atacarle a uno, sabe cómo llegarle. Los ataques que hace el enemigo con un joven no lo hace con un viejo, ¿verdad? Para cada león hay otro león. Así es la cosa. Cuando yo recibí a Cristo, yo me acuerdo que estaba trabajando en un lugar y andaban unas muchachas ahí trabajando, y mire, doy gracias a Dios porque cuando el Señor me llamó, el Señor me convirtió y el Señor quitó todo lo malo de mi vida. Amén. Cuando el Espíritu Santo llega, Él nos liberta. Él nos liberta. Porque en el trabajo yo andaba evangelizando a los blancos, a los mexicanos, al que fuera, le hablaba de Cristo. Porque así es, así actuamos. Llegué al punto que yo dije, aquí es mejor estar muerto en esta vida, que es mejor estar muerto y irse con Cristo que estar viviendo en esta vida. Pues, ¿por qué? Porque el Señor quita la ceguera espiritual. El Señor, yo cuando caminaba, yo me sentía yo dije, Señor, me sentía raro. Ya no me sentía que era de este mundo. Amén. Entonces cuando llego al trabajo, comienzo a evangelizar a las personas y a todos, uno por uno agarraba. Y el enemigo es tremendo. Entonces estaba una muchacha ahí, una joven, y me dice que yo ando buscando a alguien, me dice, así bien declaradamente, yo ando buscando a alguien, me dijo, pero nomás para que me den ¿cómo dijo ella? Una costada, dijo, una remachada, dijo. Y yo me le quedé viendo y yo le dije, yo le dije, yo estoy casado, le dije, yo lo siento, le dije, yo no puedo, le dije. Pero por dentro que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque el diablo llega y nos pone la tentación, llega la prueba. Pero como cuando andamos lleno del Espíritu Santo, pasamos la prueba, la superamos, porque es tremendo. Mire, no le bastó eso, sino que a los días
híjole, ahora ya no era con una muchacha el asunto, ahora me puso a un hombre que me quería golpear. Y me dijo que ya vas a ver, y me dijo, ya vas a ver tal por cual, me dijo que no sé qué, y yo dije, Señor, dije yo. Y me dijo, vamos para afuera, me dijo, y yo sin hacerle nada. Entonces yo le dije, mire, le dije yo la verdad que yo no, o sea, yo no estoy para esto, ya le dije yo. Si usted quiere que platiquemos, le dije, podemos hablar, le dije yo, como dos personas civilizadas, le dije yo. Pero le dije yo, ya golpes no, le dije yo, la verdad que ahí sí no me voy a meter a eso, ya le dije, porque yo ya sirvo a Cristo, le dije yo no estoy para eso, le dije yo. Amén, le dije, porque era la verdad. Entonces pero mi patrón se dio cuenta y yo oré por esa persona. Mire, es bueno el Señor porque lo salieron corriendo a este hombre, lo salieron corriendo del trabajo porque me querían agredir, me quería golpear. Pero si estamos en la carne, es tremendo porque vamos a meter las manos o vamos a caer en la tentación. Amén. Entonces, si nuestro evangelio está encubierto, es malo, porque todavía estamos viviendo en la oscuridad. Amén. Entonces dice la palabra que porque Dios dice que mandó, dice que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Porque ese era yo, ese era usted. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos en un mundo de tinieblas. Pero si nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, podemos volver a ese mundo de tinieblas. Amén. Por eso aquí estamos para exhortar, porque hay cosas que las personas hacen y dicen y o sea, no se están dando cuenta de lo que están diciendo, porque el enemigo ya les embotó el evangelio, como dice el apóstol Pablo. Ya está encubierto, un evangelio encubierto. No probablemente en todo, ¿verdad? Pero en una área. Entonces, porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice. Amén. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos, dice, de barro, para la excelencia del poder. Para la excelencia del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros. Amén. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para la excelencia del poder sea de Dios. Amén. Porque nosotros somos ese vaso de barro. Amén. Que el Señor nos tiene que ir moldeando, nos tiene que ir quitando lo que no sirve. Pero tenemos que nosotros meternos a la voluntad del Señor. No estar de renegones, no estar de soberbios, sino que someternos a la voluntad del Señor. Señor, sana mi alma, sana mi corazón, sana mi mente. Que yo sea como tú, Señor, humilde. Que yo sea, Señor amado, que yo no mire solo para mí, que mire la necesidad que hay en los demás hermanos, que yo no sea un egoísta, que no sea piedra de tropiezo, Señor. Amén. Tenemos que pedirle eso al Señor. Y ¿usted cree que el Señor no nos quiere cambiar? ¿Cómo no? El Señor nos quiere cambiar, el Señor quiere que seamos como Él. No le estamos pidiendo plata, no le estamos pidiendo riqueza, le estamos pidiendo que nos cambie. Amén. Pero tenemos esto, dice, este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Pero es Él el que nos va a cambiar. Es Él el que nos va a moldear.
El Señor es el que nos va a corregir. Solo tenemos que someternos a la voluntad de Dios para que el Señor obre en nosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados. Sí, porque por todos lados hay aflicciones. Si no es con los hijos, es con la financiera. Si no es de dinero, es de salud. Y si no, pues problema con el carro, problema con pagos de la casa. ¿Me entiende? Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, dice, pero no destruidos. Amén. Porque todos estamos llevando pruebas, llevando luchas. Amén. Llevando, dice, en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, dice. Amén. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea que entre más pruebas vengan, entre más tribulaciones el cristiano esté pasando, es bueno porque más está manifestando nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Porque comenzamos a practicar la paciencia. Amén. Cosa que todos necesitamos para caminar en el Evangelio. De manera que la muerte actúa en nosotros, dice, y en vosotros la vida, dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Por eso es que yo predico la palabra, porque yo creí en el Señor. Cuando el Señor me llamó, yo atendí su llamado. Entonces, por eso es que hoy predico. Por eso es que usted predica. Por eso es que usted evangeliza. Amén. Porque hemos creído en un Dios todopoderoso. En un Cristo de poder. Sabiendo, dice, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, dice, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gracia de Dios. Amén. Por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén, porque es importante. Por eso es bueno sacrificar la carne. Cuando uno ayuna, uno termina hasta todo como que es pollo accidentado anda, pero no importa porque estamos matando la carne. Estamos matando la carne y se nos baja el altivismo, se nos baja la soberbia y ya estamos llegando ahí a donde el Señor quiere que lleguemos. Entonces ahí es cuando el Señor puede moldearnos, ahí cuando el Señor nos va formando, amén, a la manera que Él quiere. Por eso que es bueno que todos, amén, nosotros practiquemos el ayuno, la oración, leamos la palabra, para que vayamos, estemos siempre fortalecidos en el Señor. Porque esta carne es más mala que el diablo. Esta carne, suéltele la cuerda y va a ver qué va a hacer. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Aleluya. Las cosas del Señor es lo eterno. Amén. Por eso que Cristo dijo,
no hagáis tesoros en la tierra, dice, sino haced tesoros en el cielo, dice. Amén. Porque allá es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Tesoros en el cielo. Bueno, mis hermanos, hasta aquí lo voy a dejar con este mensaje. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Este mensaje no lo iba a predicar yo, pero viera que ayer como a la 1 de la mañana el Señor me estaba dando esta palabra que hablase, porque tenía algo diferente, pero me desperté como a la 1 de la mañana. El Espíritu me comenzó a poner como uno lee la Biblia, entonces el Espíritu comienza a darte palabra. Entonces pues por eso es que estamos hablando sobre esto, amén, sin ofender a nadie. Que el Señor me les bendiga y un abrazo para todos, amén, y nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite.